Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bueno, muchas gracias por hacer este esfuerzo de dejar la seguridad de la casa para alimentar el espíritu, para fortalecer nuestra fe. San Jerónimo decía, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Entonces, pues tomamos conciencia de que es importante aprender a conocer las Escrituras y sobre todo a leer las Escrituras con los ojos de la Iglesia. Les decía la vez pasada, cualquiera empieza a leer a lo loco, no entiende un canasto, termina enredándose peor y al final odia las Escrituras porque no las entiende, que es lo que le pasa a mucha gente. Yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero ¿con qué asesoría, con qué guía has empezado a leer las Escrituras? ¿Quién te ayudó? Y las Escrituras debemos leerlas siempre, estoy repasando cosas de la vez pasada, en el contexto y en el pretexto. Pues 3 palabras. Todo texto se lee en un contexto y con un pretexto. Todo texto se lee con una situación anterior y con una razón. ¿Por qué se escribió? Entonces, el libro del Apocalipsis, ¿por qué lo hemos elegido? Primero, porque es el libro que presenta más temor. La mayoría de los católicos no quiere oír hablar de Apocalipsis, le tiene miedo. ¿Y por qué le tiene miedo? Porque no entiende. Entonces vamos primero a quitarnos el prejuicio que tenemos sobre este libro de la Escritura. La palabra Apocalipsis significa revelación. Eso ustedes ya lo saben. La palabra Apocalipsis significa revelación. En sí, el libro está escrito bajo un género literario que se llama apocalíptico, que es usar alegorías, imágenes, números, colores, para revelar un mensaje escondido. Pues, ¿en qué situación se escribió el libro del Apocalipsis? Se escribe para los cristianos perseguidos por parte del Imperio Romano. O sea, los cristianos de los primeros siglos, del primer siglo, sufren mucha persecución. Juan mismo, el autor del libro, escribe desde el exilio. ¿Desde qué lugar estaba Juan? La isla de Patmos, que era un peñón, una islilla donde Roma mandaba a los disidentes, a las personas problemáticas. Ahí los mandaba exiliados. Si Juan hubiera estado en la comunidad, posiblemente no hubiera escrito, posiblemente hubiera narrado la historia como pasaba siempre. Pero Juan está sin comunidad, está separado de la comunidad. Y porque está separado de la comunidad, hace un libro. Y este libro, Juan lo reflexiona bien. No fue que empezó a escribir en la mañana y lo terminó en la tarde. El libro tiene una estructura muy interesante que se llama quiasmo. Quiasmo, esa es la estructura del libro del Apocalipsis. Ya ahorita explico qué es el quiasmo. Hay salmos que tienen también una estructura de quiasmo. La carta a los Gálatas también tiene una estructura de quiasmo. Entonces, ¿qué es el quiasmo? Lo pueden escribir con Q de queso o con K de kilo, como quieran. Las 2 formas están bien. Incluso aquí veo que lo ponen con C. Quiasmus. Un quiasmo es una estructura de bisagra. Quizás primero pónganme atención y luego lo escriben ya como ustedes quieran.
Una estructura de bisagra es un eje central de donde se abren dos hojas. Todos sabemos lo que es una bisagra. Pues esto es una bisagra. Un eje central donde tiene dos hojas. Otra imagen que podría servirnos es como la de la montaña. Empiezo en la llanura, subo a la cumbre y bajo a la llanura. Entonces es un subir, un bajar. Hay un punto central que podríamos intuir es el punto medular o la idea esencial del libro. Entonces, en el libro del Apocalipsis tenemos que verlo tratando de armar los paralelos. Empieza con un prólogo y termina con un epílogo. 7 epístolas a las 7 iglesias, 7 ángeles, la ramera de Babilonia contra la nueva Jerusalén. 7 sellos contra 7 copas. 144,000 santos y 7 trompetas, 144,000 santos y 7 ángeles. Los 2 testigos, las 2 bestias. La mujer vestida de sol, la simiente de la mujer guarda los mandamientos. El dragón en el cielo, el dragón que persigue a la mujer que huye al desierto, y la mujer que huye al desierto y deja como punto central la expulsión de Satanás. Pues el punto central es el mal es vencido. Ese es el punto central. El mal no tiene la última palabra. Entonces, Apocalipsis es un libro que nos anima a tener esperanza y a ver que el triunfo es de Dios y que la historia está en las manos de Dios. Ojo, la historia de la humanidad y la historia suya y la mía. La historia de cada uno de nosotros también está en las manos de Dios. Entonces, si tuviéramos esta convicción, como les decía el domingo pasado, no viviríamos tan nerviosos, tan preocupados, viviríamos más bien en la confianza de que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Y en esa historia vemos que el mal existe, no lo podemos tapar. No podemos negar que hay mal, pero el mal será vencido, el mal será derrotado. Pues más o menos esa estructura la entendimos. Es un quiasmo. Si quiere le toma la foto de una vez para poder continuar. Juan, a pesar de ser un pescador, recuerden que tuvo más tiempo que los demás apóstoles y que los demás evangelistas para escribir. Por algo llegó a viejo. Y Juan ha madurado más las ideas. Por eso incluso sabemos que el evangelio de Juan es técnicamente un poquito más elaborado que los evangelios de Marcos, Mateo y el mismo Lucas. Entonces, Juan ha tenido más tiempo, más vida, más experiencia, más tiempo para escribir, porque, ojo, está en el exilio. No es lo mismo que yo desde mi casa, teniendo que hacer oficio, yendo a hacer mandados, cuidando a mis papás, tenga tiempo de sentarme a escribir algo ordenado. Si escribimos algo, son ideas sueltas. Pero Dios no lo quiera, pero si caemos en una cárcel, por ejemplo,
tenemos tiempo para pensar las ideas y para escribir las ideas. Ojo, lo que alguien puede decir, una desgracia, se vuelve en una oportunidad. Juan no está en la cárcel, pero está exiliado. Está lejos de la iglesia, lejos de Jerusalén, Patmos. ¿Cuál fue la palabra que dijo? O sea, que significa lo mismo que exiliado. Exiliado, deportado. Pienso yo una palabra. No, lo que... algo dijo como residente. Los disidentes, los problemáticos. Ah, Pongo el ejemplo. ¿Qué ha pasado con tanto nicaragüense y el régimen de Daniel Ortega? ¿Pensás diferente? Vas para afuera. Te mando a Estados Unidos, te mando a Roma, te mando a España, te mando a Costa Rica. Están exiliados, deportados. Lo han echado afuera porque son problemáticos, son revoltosos políticamente hablando. Juan era problemático porque Juan está animando a una comunidad cristiana. Y recordemos que los cristianos para Roma son un problema. Al principio son un problema porque no siguen los cultos imperiales, no políticos. Los cristianos no son problemáticos políticamente hablando. Pero cuando es el tema de religión, le van a decir al imperio, ahí no entramos. Nosotros no le vamos a ofrecer ni culto a los ídolos, ni le vamos a ofrecer culto al emperador. Recuerden que el emperador romano se había constituido a sí mismo un dios en la tierra. Entonces el emperador esperaba culto. Y los romanos le dicen, los cristianos le dicen, culto solo a Dios. Y eso a Roma le gana, le molesta. Entonces ahora sí, vamos a los textos. Ustedes tienen las escrituras y vamos a ir leyendo muy lentamente. Vamos a ir leyendo muy lentamente, tratando de encontrar algunas cosas importantes. Como les dije la otra vez, si vamos a hacer un estudio, versículo por versículo, no esperen que avancemos muy rápido. No se puede. Leo primero y luego vamos viendo por partes. Apocalipsis de Jesucristo, a quien Dios se lo dio para que mostrara a sus siervos lo que debe suceder con rapidez. Y él lo significó, enviando su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo, las cosas que había visto. Bienaventurado quien proclame y los que escuchen las palabras de la profecía y los que cumplan lo que en ella está escrita, pues el tiempo está cerca. Hemos leído solamente 3 versículos. Primero empecemos por el título. Apocalipsis significa revelación o manifestación de lo que Dios va a realizar. ¿Qué es lo que Dios va a realizar? La historia de la salvación. ¿Y cómo está la historia de la salvación? Si nosotros leemos Apocalipsis 5, 1, 3, nos va a decir, la historia está sellada. ¿Se acuerdan? Es un rollo con sellos. ¿Quién puede romper los sellos? Solamente el Cordero degollado. Entonces, ¿quién va a revelar los misterios de Dios? Jesucristo. Por eso el título. ¿Cómo empezaba? ¿Cuál es el título? Apocalipsis de Jesucristo. Y el autor, ya empezamos ahí con un problema. Apocalipsis de Jesucristo.
revelado a su siervo Juan. El autor del Apocalipsis es Jesucristo. Y Jesucristo lo va a revelar a sus elegidos. ¿Quién va a tener la tarea de revelar en el nombre de Jesucristo los misterios escondidos? Ahí Juan. Pues el título no es el Apocalipsis de Juan, es Apocalipsis de Jesucristo, que se lo ha revelado a su siervo Juan. Juan irá develando, se entiende la palabra develando, quitando el velo. Juan irá mostrando lo que estaba escondido para nuestro bien. Eso lo dice el versículo 1 y 2. Ahora entramos al versículo 3. El versículo 3 nos muestra un nuevo género literario, y es el género literario de la bienaventuranza. Por lo general, nosotros solamente estamos acostumbrados a ver las bienaventuranzas en la montaña de las bienaventuranzas. Y nos cuesta entender que hay bienaventuranzas en el Antiguo Testamento, hay otras bienaventuranzas en los Evangelios, e incluso en el libro del Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Ojo al número. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. ¿Qué es lo que significa esto? Ahorita vamos a ver estos detalles. Lo que significa es que el mensaje del Apocalipsis no es un mensaje de llanto o de miedo, sino que es un mensaje de gozo y alegría. Leemos, esto es sencillo. En general, una bienaventuranza está constituida por una expresión inicial que en hebreo sería asre, en griego Macarios. El nombre Macario significa feliz, dichoso o bienaventurado. Eso significa el nombre Macario. Entonces, cualquier expresión que empiece diciéndonos feliz, dichoso o bienaventurado es una bienaventuranza. Y que califica al poseedor de una cualidad como digno de felicidad. En muchos casos se añade un segundo miembro a la expresión que puede estar en tiempo presente o futuro. Si está en tiempo presente, indica la razón por la cual esa cualidad lo hace feliz. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una cualidad presente que lo hace feliz en el presente. Por ejemplo, esto está en el Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Es feliz, ¿por qué es feliz? Porque no sigue el consejo de los impíos. ¿Y cuál es el premio? Es como un árbol plantado junto a la corriente de agua, que da a su tiempo el fruto, y jamás se marchita o se pone mustio su follaje. Eso es en tiempo presente. En tiempo futuro, indica las consecuencias que se siguen o que se seguirán de la posesión de la cualidad. Entre ellas se destaca las que utilizan la palabra porque. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. El verbo está en futuro. Alcanzarán misericordia. No es algo que está en presente y ya se tiene, sino algo que se puede tener y que provocará felicidad.
Ahora vamos al Apocalipsis. Y si quieren las buscamos para estar seguros de que no nos equivocamos. Vean la estructura. Una bienaventuranza está en el prólogo, otra en el epílogo. Y 5 bienaventuranzas están en el cuerpo del libro. Entonces aprovechemos que trajeron las escrituras. Alguno que busque Apocalipsis 1:3, bueno, ya la leímos, pero igual que la lea. Bienaventurado que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado quien lee y guarda. Ojo, se parece mucho a la bienaventuranza del domingo pasado. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dichoso el que escucha la palabra y la pone por obra. ¿Quién nos lee 14:13? Ajá, fuerte. ¿Quién nos lee la siguiente? Miren, yo vengo como el ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa, para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez. Dichoso el que se mantiene despierto, no andará desnudo. 19:9. Del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Ojo, decía felices, o tal vez en la de usted dice, dichosos los que han sido invitados a la boda del Cordero. ¿Vieron lo que les decía antes? Puede ser dichoso, bienaventurado o feliz. 26. Dichoso y santo, sí. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y 22:7. El mensaje profético que está escrito en este libro. Dichoso el que guarde este mensaje. Y 22:14. Ajá. Felices los que lavan su ropa, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. ¿Vieron? 7 bienaventuranzas como una columna vertebral están en el Apocalipsis. Por eso les decía, el mensaje del Apocalipsis no es un mensaje como el de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? El mensaje de Juan Bautista, conviértanse porque está cerca el final, arrepiéntanse. El mensaje del Apocalipsis es más bien, alégrense, llénense de felicidad. Dichosos los que hacen esto o aquello, los invitados a la boda, los que lavan sus trajes en la vestidura, en la sangre del Cordero. Dichosos, dichosos, dichosos. Pues este versículo 3 nos recuerda eso. Las bienaventuranzas están a lo largo de todo el libro, marcándonos un mensaje nuevo. Luego leemos
saludo de Juan. Juan lo hace como cualquier carta. Esto prepara la introducción como una carta. ¿Cómo va una carta? Remitente, destinatario y saludo. Nosotros en nuestra forma de hacer las cartas ponemos el remitente o en el sobre o al final. Hacemos la carta atentamente, tal. En las cartas bíblicas el remitente se pone de primero. Y entonces ahí va el remitente. Juan. ¿A quién? A las 7 iglesias de Asia. ¿Cuál es el saludo? Gracia y paz a vosotros. Pero el saludo no termina ahí. De parte del que es, y era, y está por venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo. Ojo. Primero, la gracia y la paz vienen de Jesucristo. Y ese saludo es un saludo litúrgico. En misa, ese es el que vemos siempre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Gracia y paz viene de Jesucristo. Y ese saludo es trinitario. Se menciona a las 3 personas de la Santísima Trinidad. El que es, el que era y el que ha de venir. Ese error es importante. Usa el verbo ser y el verbo venir. ¿Por qué el verbo venir? El que era, el que es. ¿Cuál sería el futuro del verbo ser? Será. Dios no tiene ese verbo, porque a Dios no le falta nada. No es que Dios es incompleto y será diferente mañana. Desde el presente, desde el es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué es lo que esperamos? Un advenimiento, un adviento que venga. ¿Cuál es el futuro de Dios? Venida. Es el Dios que viene al encuentro. Ese es el futuro de Dios. No es un Dios que necesita algo que le falta. Es un Dios que solamente le falta venir, pero ya Dios es Dios. Ese es el Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. A nosotros puede sonarnos raro. Y de parte de los 7 espíritus. Hombre, ¿es un Espíritu Santo o son 7 espíritus? Alguien podría decir, son 7 espíritus. No. El 7 significa poder perfecto. Por eso los dones del Espíritu Santo son 7. El Padre, el Espíritu y el Hijo y de Jesucristo. ¿Por qué ponen a Jesucristo de último? Aquí están diciendo, el saludo de parte del Padre, del Espíritu y del Hijo. Porque en ese orden Dios se encarnó. El Padre envía al Espíritu sobre María para que el Hijo se haga hombre, se haga carne. Es trinitario este orden de las cosas. Vean que Juan
se tomó su rato para reflexionar esto. Juan lo que tiene delante es cómo se ha revelado Dios en la historia de la salvación. El Padre nos revela al Hijo a través del Espíritu Santo. Y seguimos. Estamos refiriéndonos a Jesucristo. El testigo fiel, o no sé cómo dicen la de ustedes, porque también pueden traducirla, el mártir fiel. Estamos en el capítulo 1, versículo 5. El testigo fiel, alguno dice el mártir fiel. Igual la palabra testigo significa mártir, o la palabra mártir significa testigo. El primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Eso es interesante también. Título dado a Cristo: mártir fiel o gran testigo de Dios, iniciador de un camino que siguen los profetas asesinados. Jesús es el primero que ha sido asesinado por parte de Roma. Y muchos de los que están leyendo el mensaje de Juan seguirán el camino del martirio. El primer siglo nos dio muchos mártires. Pero fue asesinado por un judío. Usado por Roma, bajo el poder de Poncio Pilato. Pilato no es judío. Roma ha sido el arma usada para asesinarlo. El primogénito de entre los muertos. Esto también es interesante. Juan no narra el nacimiento histórico de Jesucristo. Juan no nos habla de la infancia de Jesús, pero sí nos habla del nacimiento escatológico, es decir, de la victoria sobre la muerte. Cristo resucitado comienza ahora su andar. Vean qué bonito. Hasta ahí hemos visto simplemente la mención de quién es el que escribe. Juan a las 7 iglesias, gracia y paz, de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Y ahora la comunidad es la que responde. ¿Qué es lo que va a responder la comunidad? Estamos en el versículo 5 todavía. Aquel que nos ama, nos ha liberado por su sangre de nuestros pecados y nos ha hecho un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que nos ama. Jesús es el amante. No habla de amor en tiempo pasado, aquel que nos amó. Ni habla de amor en futuro, aquel que nos amará, sino que habla en presente, aquel que nos ama. Aquel que nos ama hoy, no es pasado ni futuro, no es promesa ni realización ya cumplida, es
presente. Jesús nos ama y el vidente, Juan, y la comunidad, que es la que está respondiendo, se saben amados. Juan se sabe amado. Y la comunidad que está leyendo la carta o que está leyendo el libro del Apocalipsis se siente amada. Libertador, nos ha liberado por su sangre. El amor es donar vida. ¿Y por qué tiene que ver la sangre? ¿Se acuerdan el sacrificio o los sacrificios? La oveja que se sacrifica y la sangre que se derrama. ¿De dónde viene esa oveja y esa sangre? Del Éxodo. Cuando Dios le da la indicación a Moisés de que deben sacrificar un cordero y que con la sangre del cordero hay que marcar las puertas de la casa. Jesús nos ama derramando su sangre. Amor es donar vida. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos da su vida para que nosotros vivamos. Él muere para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y por último, nos constituye en un reino de sacerdotes. Si vemos el quiasmo aquel, vemos verdaderos sacerdotes, los que hace Cristo, y falsos sacerdotes, un falso culto, una falsa religión, la que promueve la bestia. Ojo, la bestia que promueve una falsa religión y unos falsos sacerdotes, así con lo que hemos visto, ¿a quién se referirá? ¿Quién en vida se ha constituido Dios en la tierra? El emperador. Pues la bestia no es un bicho que va a aparecer allí con cachos y cola, con ojos o con alas, sino es el emperador que promueve una falsa religión. Y en esa falsa religión necesita también un clero, unos sacerdotes falsos que le ayuden a celebrar ese culto a favor suyo. Si hay alguna pregunta, ustedes con tranquilidad. Y termina con una doxología. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una doxología, como la de al final de la consagración. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se compara a una misa? Bueno. El Apocalipsis es una liturgia, es una misa en el cielo. Ahorita la vamos a ver. Bueno, ahorita no, dentro de unos meses. Cuando nos hablen del anciano y el cordero, de los 24 ancianos, la lectura de los rollos. O sea, háganse la imagen. Un anciano que celebra, 24 ancianos que están a la par de él, que se quitan la corona y se postran. Y un cordero que es el que lee la palabra. ¿Quién es digno de abrir el rollo? El cordero degollado. Eso es
un obispo con sus presbíteros celebrando una liturgia, celebrando una misa. Eso es. Y nos va a decir, y se sentó sobre un trono que tenía 4 animales, la león, el buey, el ángel y el águila. Es la sede, como la hemos visto nosotros muchas veces, una sede tallada con los evangelistas. Está sentado sobre esos 4 pilares. Pues es una liturgia, pero más que liturgia, termina pareciéndose al final a una boda, que es la boda del Cordero. Y esto es como si hiciéramos un gran quiasmo entre el Génesis y el Apocalipsis. El Génesis empieza con una unión, Adán y Eva, que desobedecen a Dios, ese es el comienzo, y el Apocalipsis 22 termina con una unión del Cordero y su novia, que es la iglesia, adornada, que ahora sí le agrada a Dios. Pues empieza con una pareja y termina con una pareja. Es un quiasmo también. Ahora el aviso profético. Mirad que viene con las nubes, y lo verán todos los ojos, incluido aquellos que lo traspasaron, y harán duelo por él todas las razas de la tierra. Jesús viene no como un desconocido, sino como aquel, como ya leímos, que nos amó, que nos liberó y que nos constituyó reino de sacerdotes, y viene sobre las nubes del cielo. Esto hay que leerlo a la par de Daniel 7:13. Uno de aspecto humano, sí, búsquenla. Listo. Daniel 7:13. El Apocalipsis tiene muchas referencias del Antiguo Testamento. Esto es copiado de Daniel. Este hijo de hombre o de aspecto humano viene a la presencia del anciano de muchos. Ahora decía Gustavo, como una misa, sí, como el sacerdote que va a leer el Evangelio y se arrima al obispo y le pide la bendición. Se acerca este hijo de hombre, que ahorita lo vamos a ver vestido de sacerdote, que va a la presencia del anciano de muchos años. Y ahora viene la respuesta de Dios. Bueno, todavía aquí podemos decir, y lo verán todos los ojos, incluso aquellos que lo traspasaron. Si Jesús era el Salvador de una nación, de un grupo de personas, ahora no dice que lo van a ver solamente sus discípulos, sino que amplía a todos. Todo ojo lo verá. Ya ahora Jesús no es el Salvador de los cristianos o de los católicos, sino que ahora se constituye en el Salvador de toda la humanidad. Todo ojo lo verá, todo ojo. Ya no está reduciendo a un grupo de personas. Lo abre
totalmente. Y ahora viene la confirmación que hace Dios. Sí, amén. El Señor Dios dice, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era, el que está viniendo o está por venir, el Todopoderoso. El Alfa y Omega, yo creo que todos lo sabemos. La primera letra y la última letra del alfabeto griego. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, también ya lo vimos. Dios no tiene será, porque Dios ya está completo. Lo único que falta es que venga. Y el Todopoderoso. Por eso a Él se le debe la gloria y el poder. ¿Cómo se dice Todopoderoso? Pantocrátor. Pantocrátor. Si a ustedes les gustan las imágenes, hay una imagen antigua que se llama así, el Pantocrátor, el Todopoderoso. Es un ícono, es una imagen pintada, es un ícono. Y harán duelo, bueno, leíamos antes, por aquel que traspasaron. Esa cita también está en Zacarías 12 y en Juan 19. Entonces, vuelvo a lo de antes. El Apocalipsis está lleno de citas bíblicas de otros libros de la Escritura. Zacarías 12, ya la encontraron. Ajá, 12:10. Zacarías 12:10. Lo lloraron con llanto, como por el unigénito. Harán duelo por él, como quien se duele en la muerte de un primogénito. Harán llanto y se dolerán como aquel al que se le muere el hijo mayor. Y Juan 19. ¿Evangelio o carta? Evangelio. Tendría 1, 2 o 3 si fuera carta. Sí. 19, capítulo 19, versículo 34. 19. Sino que uno de los soldados le había tostado de una lanzada y salió al instante. Mirarán al que traspasaron. ¿Qué es lo que está diciendo el Apocalipsis? Al verlo, muchos se lamentarán. Ojo que no está diciendo en qué sentido. Si se lamentan por haberlo asesinado o se lamentan por no haberlo reconocido antes. El centurión, no, muchos no, el centurión. De todos los que estaban ahí, solo el centurión dijo eso. En verdad, este era el Hijo de Dios. Solo el centurión. ¿Qué es lo que se espera? Que al final de la historia, que todos reconozcamos que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Dejando ya atrás estos versículos, vamos a ver lo que se van a llamar las cartas. El Apocalipsis tiene adentro 7 cartas. Entonces no es un género limpio,
Ya vimos que es género apocalíptico, con género de bienaventuranzas, con cartas incluidas, género epistolar. Es que por eso hay que tener un poquito de instrumentos para poderla leer. Yo, Juan, estamos en el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, hermano vuestro y copartícipe en la tribulación, reino y resistencia por Jesús, me encontraba en la isla llamada de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Un día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí tras de mí una voz grande como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Entonces, empecemos primero con el nombre. Juan se presenta como el autor del libro. Yo, Juan. ¿Se acuerdan que les decía la vez pasada? A veces algunos libros usan la pseudonimia, es decir, ponerle el nombre de otro. Por ejemplo, el ejemplo más típico podría ser las cartas de Pedro. Pedro no tenía ni la habilidad, ni el tiempo, ni la juventud de Juan. Es muy poco probable que Pedro lo escribiera. A lo sumo un discípulo de Pedro. Pero es difícil que Pedro escribiera con tanta capacidad 2 cartas. Juan sí. Juan se representa a sí mismo, primero como el autor, pero luego usa 3 palabras. Compañero en la tribulación, en el reino y en la resistencia. ¿Por qué en la tribulación? ¿Para quién está escribiendo Juan? Para cristianos perseguidos. Para cristianos que están atribulados. ¿Cómo no iban a estar atribulados? Sos cristiano, te quito lo tuyo, te expropio casa, te quito bienes, te quito el trabajo y te meto a la cárcel para que te coman los leones en el circo romano, o que te crucifiquen, o para que te quemen, o para que te decapiten. No era que los cristianos la tenían fácil, la tenían bastante difícil. Para esos atribulados, Juan dice: yo estoy atribulado con ustedes. Este libro no es para curiosos. Este libro es para dar esperanza a los perseguidos. Entonces, ¿por qué cualquiera no entiende el libro del Apocalipsis? Porque no está siguiendo realmente el camino de la fe. El que se siente atribulado, que se siente perseguido, en el Apocalipsis va a encontrar un descanso. El curioso llenará la cabeza, pero no el corazón. Y Juan les dice: yo también sé lo que es estar atribulado. Juan, en carne propia, lo está viviendo. Recordemos que Juan ha sido exiliado con todo lo que eso significa. Yo creo que nosotros no tenemos idea de lo que significa tanto. Pongo el mismo ejemplo de antes de los hermanos nicaragüenses. De un pronto a otro te quitan hasta la ciudadanía y te ponen ahí a ver cuál país se lo lleva. ¿Qué soy yo entonces? No tengo patria. ¿Dónde voy a volver? Me han quitado todo. Yo no sé si han conocido a alguna persona así. O por ejemplo, sacerdotes que se han visto sacados de allá, un monseñor Silvio Báez o un monseñor Rolando Álvarez, que un día
te detienen, vas a la cárcel, el día siguiente te suben en un avión, aquí no vuelva porque aquí no es recibido. Y usted ya no es nicaragüense porque le quitamos lo último que le podíamos quitar, la ciudadanía. A Juan lo treparon en un barco y lo llevaron a Patmos. Y ahí lo dejaron allá, en aquel peñón, en aquella piedra solitaria, quédese aquí. No vuelva allá, porque si vuelve allá, sepa que lo matamos. Entonces, a Juan le han quitado todo. ¿Qué es lo que más le duele a Juan? No tener una iglesia. No tener una comunidad con la cual celebrar. Una comunidad en la cual reunirse a vivir la Eucaristía. Eso es lo que a Juan le duele más. Compañero en la tribulación, en el reino, ya eso lo vimos. Jesús nos ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y en la resistencia, Juan nos llama a hacer una guerrilla para pelear contra Roma, como hicieron los macabeos. Juan llama a una resistencia pacífica. Nos pueden hacer de todo, pero nosotros no vamos a hacer nada para vengarnos. Entonces, Roma me quita. Ellos pueden ir, vamos al exilio, busquemos enemigos de Roma y armamos una guerrilla y vamos contra ellos. No. El cristiano no revuelve el mensaje de la fe con la política. Este libro no es un libro político. ¿Estamos de acuerdo con Roma? No. ¿Qué nos decía San Pablo? Oren por los gobernantes. Pero nos están matando, sí, oren por los gobernantes. ¿Qué nos decía el Evangelio hoy? Háganle el bien a los que nos hacen el mal. Eso es resistencia pacífica. ¿Qué es resistencia pacífica? Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite, dale, no le reclames. Eso es resistencia pacífica. Entonces, es dejarse hacer. No es tomar la ley en nuestras manos. Eso no es inactividad. El cristiano no es inactivo, no. Resiste, porque aquí está lo activo. Mantengo mis convicciones, pero no me voy a rebelar. No me voy a pelear con ustedes. No me voy a sacar el clavo con ustedes. Resisto. Alguien muy cómodo lo que puede hacer es diluirse. Lo que les decía de los macabeos. Los macabeos, cuando llegó Grecia, los macabeos se armaron. Y armaron guerrillas. Y a más de uno le cortaron el pescuezo. Porque decían, nosotros no podemos permitir que le hagan esto al templo de Dios ni a nuestro pueblo. Pero Jesús no mandó eso. Al que te haga un daño, perdónalo, ora por él, hazle el bien. Continúa Juan diciéndonos, fui arrebatado por el Espíritu un día del día domingo. La de ustedes, ¿qué dice? El día de domingo. Fui arrebatado por el Espíritu el día del Señor. La de Gustavo se adelanta más a traducir. En latín, dies domine, día del Señor. Dies domine pasó a ser en castellano domingo, día del Señor.
Entonces ahí ya está más castellanizado que la traducción acá. Un día del Señor. Un día del Señor no es el sábado. Juan ha cortado con el Sabbat judío. Juan tiene claro que todo empieza en domingo, con la resurrección de Cristo. Entonces, testigo de Jehová, no sé cómo nos explicaría eso. O un adventista que celebra el sábado, ¿cómo nos explicaría esto? Si el Señor se deja revelar en el domingo, nosotros también en el domingo que celebramos la Eucaristía nos encontramos con el Señor. Parece que Juan a veces. ¿Y por qué hay iglesias que celebran el sábado la Santa Misa del domingo? ¿Por qué se celebra el sábado la Santa Misa del domingo? Porque el día empieza la noche anterior. Pero a las 4 de la tarde. Sí, desde las 4 de la tarde ya es el otro día, al atardecer. Ok, gracias. Una misa de domingo no se celebra a las 3 de la tarde ni a las 2 de la tarde. Ahí hay que celebrar la misa del sábado. Al atardecer ya se puede celebrar, porque el domingo es un día tan grande que tiene un anticipo, lo que se llaman primeras vísperas. Entonces, ya desde el atardecer se cuenta como domingo. Juan lo que quiere dejar muy claro es que extraña, que añora la comunidad cristiana. Juan extraña su iglesia. Entonces les pongo un ejemplo. Cuando a mí me mandaron a estudiar a España, ya hace un montón de años, yo había sido ya vicario en un montón de partes. Yo estaba acostumbrado a celebrar misas el sábado y misas el domingo, y esos días eran los días de más gente. Y de pronto verse uno estudiando sin ninguna parroquia, sin una iglesia, celebrando misa nada más en una capillita con los compañeros, viera lo vacío que se siente uno sacerdote, porque lo que uno ha hecho toda la vida. Que a mí me metan a la cárcel por decir algo y no me permitan celebrar misa, seguramente es lo que más me afectaría, porque yo he estado acostumbrado a celebrar la misa y no la veo una carga. Si yo viera la misa una carga, quitármela sería una delicia, pero como no la veo una carga, la veo una necesidad. Pues yo a veces me siento raro, hoy celebré solo 3 misas, cuando estoy acostumbrado a celebrar 4. Siento que me faltó algo. O que un sábado por A o por B no celebré la misa. Siente uno el vacío. Ahora Juan, que está exiliado, sin iglesia, extrañando celebrar la misa, tener a su comunidad, Juan se siente huérfano. Y es que una misa no se puede celebrar sin comunidad. No, sí se puede celebrar, pero no es lo mismo. En los tiempos de la pandemia, yo siempre celebré la misa solo, transmitiéndola solo. Qué cosa más horrible. O sea, es la misa y yo sé que la gente nos está viendo ahí, pero solo. Pero viera qué feo se siente. O sea, nos sentíamos nosotros, ¿cómo no poder ir a la iglesia? ¿Cómo no poder ir a la iglesia a celebrar, a comulgar el cuerpo de Cristo? Bueno, no sé. Los comentarios que uno miraba en esos días, ay, cómo sufro por la misa, cómo lloro por la misa, qué es que la misa, se abren las iglesias y caso que quieren volver. No quisieron volver, muchos no volvieron, otros nada más el domingo. Entonces uno decía, ¿dónde está la nostalgia? Es que había mucho miedo también. Pero yo le decía, celebrarla, uno. O sea, ¿qué hago? Y hay que hacerla.
Posiblemente Juan celebraría solo, pero no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo. Juan, esto es muy bonito, no cae en la depresión. Juan encuentra en la liturgia del domingo el sentido de su vida. Juan encuentra en la celebración del domingo lo que a él le anima, le da vida, lo entusiasma. Juan no cae en una depresión de que hay que inyectarlo para que se levante. Juan, aunque está lejos de su comunidad, les está escribiendo a ellos, aunque no los ve. Y oí una voz grande como de trompeta. Lo que veas, escríbelo en un libro. La palabra se hace imagen, lo que veas. La palabra se hace imagen y la imagen se vuelve palabra. Porque lo que escuchas, lo haces escritura. Jesús es la palabra que se hace libro. Es palabra que ahora se escribe. Y se escribe para ser proclamada. Jesús es palabra hecha carne, que se hace escritura y que a través de la proclamación de la palabra, lectores, ahora se vuelve a revelar a los seres humanos. Y mándalo a las 7 iglesias. ¿Por qué a estas 7 iglesias? Estas 7 iglesias tenían una posición beneficiosa económicamente hablando. Son la puerta a Asia. Entonces, son iglesias que tienen ciertas ventajas económicas. Y cuando hay ventajas económicas, también hay compromisos sociales. Tienen compromisos con el imperio. Entonces, un cristiano en Esmirna, o en Laodicea, o en Tiatira, era alguien que la pasaba bastante complicado, porque eran ciudades que estaban a la mira de Roma. Todas estas iglesias son de la misma iglesia cristiana. Sí. Porque algunos protestantes dicen de esta cita y de una de Pablo que decía, mira, hay varias iglesias. En la Biblia no menciona que es una, sino varias. Esta otra iglesia, esta otra iglesia. Cada iglesia, cada iglesia tiene a su apóstol y tiene a sus presbíteros. Recordemos que no era una estructura como la que tenemos hoy, que es un tanto medieval. La estructura que tenemos hoy de diócesis es de la Edad Media, el príncipe y su pequeño feudo. En aquellos tiempos era un apóstol que evangelizaba y luego continuaba su camino y dejaba presbíteros. Ejemplo, Pablo. Pablo fundaba la iglesia en una parte y seguía a otra e iba a otra y se llamaban iglesias. Iglesias. Pongo un ejemplo. En una hostia está Jesucristo. Y si parto esa hostia en dos, tengo 2 mitades de Jesucristo, o en cada pedazo tengo a Jesucristo completo. Y si divido sus pedacitos en más pedacitos, lo mismo, la iglesia está en los pedacitos. Como está en el todo, también está en la parte. Entonces, en la iglesia de Esmirna y de Laodicea está la iglesia de Jesucristo, aunque sean pedazos chirisquiticos. Y lo mismo podríamos decir, aplicándolo ahora.
Tan iglesia es la iglesia de Roma como la iglesia de Alajuela, como la iglesia que peregrina en Río Segundo. Pero nuestra iglesia siempre bajo la autoridad de un apóstol, un obispo. Estamos leyendo capítulo 1, versículo 11, la segunda parte. Capítulo 1, versículo 11. Y mándalo a las 7 iglesias. Entonces, hemos dicho, estas iglesias defendían el culto imperial. Leemos. Y vi 7 candelabros de oro. Para un judío, este candelabro de oro se refiere al menorá. ¿Sí saben qué es el menorá? ¿El candelabro judío? El menorá, el candelabro judío de 7 brazos. Recordemos que los judíos tienen el menorá de 7 y el candelabro de 9. El candelabro de 9 se usa para la Hanukkah, que es lo que correspondería a diciembre y que no tiene nada que ver, pero alguna gente lo compara con nuestra Navidad, pero no tiene nada que ver, porque coincide con el 25 de diciembre. Pero ellos lo que celebran en el Hanukkah es la consagración del segundo templo. Y encienden 9 velas, una cada día previo, hasta llegar a completar todo, recordando aquel día, 25 de diciembre. El menorá, que es de 7, hace más bien referencia a la zarza ardiente de Moisés en el desierto. Es el signo de la presencia de Dios. Un signo de Dios que arde, que está presente de día y de noche. Por eso les decía la zarza, y no se consume. Vi 7 candelabros de oro. La luz se vuelve gozo y también se vuelve amenaza. ¿Para quién se vuelve amenaza la luz? Para los que les gusta la oscuridad. Para los que viven en oscuridad, la luz es una amenaza. Pero los que viven en la luz encuentran alegría en la luz. Y la luz tiene nombres y apellidos. Ya usted dio en el clavo. Estas iglesias están alrededor de Cristo. Y Cristo es la luz que ilumina a esas iglesias a dar testimonio. Ojo, estamos hablando de iglesitas, de pequeñas comunidades cristianas, muy pequeñas comunidades cristianas. No estamos hablando de multitudes, ni estamos hablando ni de capilla, ni de templos, porque los templos y las capillas son más tarde, hasta el siglo III o IV. En este momento estamos en las iglesias de las casas. Y vi en medio de los candelabros un hijo de hombre. Cristo es el cirio pascual que ilumina las otras velas. ¿Y qué tenía en la mano derecha? Y tenía en su mano derecha 7 astros, 7 estrellas. Recordamos entonces, el 7 significa plenitud, totalidad, perfección. Y las estrellas, el cosmos. Jesús no solamente es el Salvador,
nuestro, sino del cosmos, del universo entero. Y en sus manos, la mano derecha, la mano de la fuerza, bueno, en algunos, tiene el poder. Él tiene el poder en sus manos. Y aquí, la descripción de este hijo de hombre que leíamos antes del libro de Daniel, que nos lo describe como una figura angelical. No nos dice sus aspectos o detalles, nos dice simplemente que es el mismo Jesús que ha muerto y que ha resucitado, que está vestido hasta los pies, que ya eso nos hace una referencia al sumo sacerdote. Tiene túnica larga, a él se le rinde honor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Es un anciano de muchos días. Sus ojos, 1:14, por si anda perdida, sus ojos son como llamas de fuego, sus pies como bronce en horno de fundición, y su voz como el estruendo de una catarata. Entonces, sus ojos como llamas de fuego, aquí hay un símil, una comparación. Sus ojos como llamas de fuego. El ejemplo más típico. Me jalé una torta y mi mamá me volvió a ver con unos ojos que matan. ¿Se entiende? O su mirada eran como puñales. Entonces, ojos de fuego significa que tiene una visión profunda y que puede ver hasta lo más escondido del alma. Y su voz de cascada o de aguas que caen o de trompeta, no sé cómo lo dicen la de ustedes, tiene voz como de diluvio, como de aguacero. Y en su mano derecha 7 astros, pues el mundo y la vida están en las manos de Cristo. Y de su boca salía una espada de 2 filos. Su palabra, no se está hablando de una espada literal. Estamos hablando de la palabra que sale de su boca. Y su rostro como el del sol cuando brilla con toda su fuerza. Pues vean el espectáculo. Un rostro angelical, vestido hasta los tobillos, ceñido al pecho, con las estrellas en la mano, mirada de fuego, lengua de espada. Nos está refiriendo a un mensajero con poder. Esto es lo que llamamos una teofanía, una manifestación de Dios. Y entonces nada más para irnos empapando, porque nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver el esquema de las cartas, de las 7 cartas. Después vemos cada una por detallado. Las 7 cartas tienen la misma estructura. El título de la iglesia, un título cristológico, una alabanza o palabras a favor, una llamada de atención, palabras en contra, una amonestación,
o una promesa y un premio. Esa es la estructura de las cartas. Un premio al final. Entonces, a la iglesia de Éfeso le dice, ¿cuál es el título de Cristo? El que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candelabros. ¿O eran 7 candelabros o es un candelabro de 7 brazos? Nos da igual. El asunto se refiere a Cristo. Palabras a favor. Conozco tus obras, paciencia, probado a los apóstoles. ¿Qué más le agradecemos? Que aborreces a los nicolaitas, que era una herejía. ¿Qué le reclama? Que has dejado tu primer amor. Es decir, se han enfriado. Promesa y amonestación. Recuerda de dónde caíste. Arrepiéntete. Haz las primeras obras, si no te quitaré tu candelabro. Y el premio. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Es del Apocalipsis, del Génesis. Eso nada más es para que nos vayamos con la idea. A la iglesia de Esmirna, el título de Cristo, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, a la sinagoga de Satanás. ¿Cuál es el reclamo que le hace a esta iglesia de Esmirna? Ninguno. A esta iglesia la alaba porque ha sido fiel y es una iglesia pobre. No tiene ningún reclamo. Promesa: el diablo echará algunos a la cárcel. Tribulación de 10 días y la llamada sé fiel hasta la muerte. El premio: no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, título cristológico: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Cosas a favor: conozco tus obras y donde moras, el trono de Satanás, no has negado la fe. ¿Cuál es el reclamo? Tienes a los de la doctrina de Balaán y a los nicolaitas. Vean, a estos los alaba porque aborrecen los nicolaitas, y a estos les está reclamando que tienen nicolaitas metidos dentro de la comunidad. Amonestación: arrepienta. Si no vendré a ti pronto, pelearé con ellos con la espada de mi boca. Tiene que ver con el título. Premio: le daré del maná escondido y daré una piedra blanca con un nombre nuevo. Iglesia de Tiatira: el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes a bronce. Conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, obras últimas mayores. Los que vinieron a misa, ¿qué le reclama? Toleras que Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Se acuerdan quién era Jezabel? Por eso les dije, tiene que ver. Aquella mujer corrupta que desvió el corazón del rey Ahab. ¿Cuál es el premio? Le he dado tiempo para que se arrepientan. La arrojo en gran tribulación. Heriré a mis hijos. ¿Qué les daré? Le daré autoridad sobre las naciones y les daré la estrella de la mañana. A la iglesia de Sardes: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cosas buenas. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Tienes un hombre que vives y estás muerto. No he sellado tus obras perfectas. Llamada de atención. Acuérdate, guárdalo, arrepiéntete. Si no,
vendré como ladrón. ¿Cuál es el premio? Será vestido de vestidura blanca, no borraré su nombre del libro de la vida. A la iglesia de Filadelfia, el santo verdadero que tiene la llave de David, el que abre y cierra. Cosas buenas, aunque tienes poca fuerza, has guardado mis palabras. Cosas malas, no tiene nada. Hay dos iglesias que no tienen ningún reclamo. He puesto en ti una puerta abierta, que los vas a entregar a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos. Te guardaré en la hora de la prueba. Te haré columna en el templo de mi Dios, nunca saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de Dios. Y a la iglesia que le va a ir como un quebrado. La Odisea, título de Cristo, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Cosas buenas, nada. Cosas malas, no eres ni frío ni caliente. No sabes si tú eres un miserable. Te aconsejo que compres de mi oro refinado en fuego. Sé celoso, arrepiéntete, estoy a la puerta y llamo. Premio, te daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Ojo, a esta iglesia es la que le llaman la atención más fuerte. Entonces, hay dos iglesias que les va muy bien, no tienen cosas malas. Hay una iglesia a la que se le llama la atención muy duro. Muchas veces hemos oído eso. Entonces, ¿qué significa? Ahí les dejamos la curiosidad para que la próxima venga. Ahora tenemos que leer en la próxima qué es lo que le está diciendo esta iglesia, porque no todo lo que entendemos es lo que está diciendo. Mejor que no. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, que Dios los acompañe. Gracias.